Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando, ¿verdad?, que seguimos todavía hablando del profeta Daniel, sus maravillosas profecías, ¿verdad? Estamos en el capítulo 11 y estamos hablando acerca del accionar, tanto política como religiosa y espiritualmente, el accionar del anticristo. Este capítulo ya llevamos como 5 días. Si lo quieren entender un poquito más plenamente, pásense hasta donde comenzamos con el capítulo 11, de allí para que lo vayan viendo periódicamente, o sea, uno tras otro, para que le puedan entender. Es una bonita historia, es una bonita enseñanza, solamente que pues nos alargamos un poquito porque el tiempo solamente es de 15-18 minutos y pues tenemos que adaptarnos a ello, ¿verdad? Pues bien, también les comento que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook para que se adhieran a nuestro canal y nos den el like, ¿verdad?, que se requiere. No porque cobre un peso, yo no cobro ni un peso, ¿sí? Yo se lo doy por el Señor se encarga de ver por mis asuntos, por mi economía, por mi casa, ¿sí? Entonces, solamente es un trabajo que Dios me dio a hacer y yo lo hago con mucho gusto porque yo soy un siervo de Dios y servidor de ustedes. Ahora bien, nos metemos entonces al mensaje. Ayer quedamos de que se hablaba de dos testigos que menciona la Biblia, dos testigos o dos olivos o los dos candeleros. ¿Quiénes son estos? Terrenalmente y físicamente son Enoc y Elías, que no vieron muerte, ¿sí? Enoc, ya saben que fueron levantados al cielo, tanto Enoc como Elías, pero los dos olivos, ya en lo espiritual, son los dos olivos o los dos candeleros o los dos testigos, son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que juntos hacen la Biblia, ¿sí? O sea, para que vean ustedes el poder que tienen ustedes en sus manos al tener una Biblia. Pero si no lo saben manejar, de nada les sirve ese poder, ¿eh? De nada les sirve. Y mal empleado es peor, porque los va a llevar incluso a la perdición. Si ustedes no emplean las Sagradas Escrituras como debe de ser, no le hacen caso como debe de ser, no la aplican como debe de ser y llevan su vida en lo espiritual, aparentemente, a su manera, de esa manera no le gusta a Dios, porque Él tiene manifestado en su Sagrada Escritura la forma en cómo Él quiere que le alabemos, que oremos, que vayamos a su casa. Él tiene descrito cómo quiere que vayamos para que Él se goce con nosotros, ¿eh? Entonces, no podemos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro antojo, ¿sí? Porque para eso Dios tiene decretos de cómo debemos de dirigirnos hacia Él, ¿sí? Recuerden que la salvación no es por obras, para que ninguno se gloríe, dice, ¿eh? Ahora bien, la Biblia nos narra cómo Dios quiere que llevemos a cabo su servicio. Pero hablando de estos dos testigos, de estos dos olivos o de estos dos candeleros, vamos a leer el Apocalipsis capítulo 11, de 2 al 8, que dice: pero el patio, refiriéndose al templo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio, manejado por el anticristo. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. O sea, la Biblia, su forro original es de negro. Por eso dice, mis dos testigos van a estar vestidos de cilicio. Siempre las Biblias son en color negro, su exterior, ¿sí? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, que es la Biblia, que están de pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, fíjense bien, si quieren manipular la Biblia a su antojo, fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras: sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño,
debe morir de la misma manera. Si usted no aplica la Biblia como debe de ser, usted va a ser muerto por no aplicar los conceptos de Dios conforme Él los está mandando. La Biblia no es para leerlo, ni para hacerlo de interpretación privada. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra de toda plaga cuantas veces quieran. Si Dios llama a algún hermano, alguna hermana y le dice, ve y haz esto, ¿sí? Él tiene que ir en el nombre del Señor y manifestar lo que Dios le ha dicho, ¿sí? Puede haber algún desastre natural que Dios dice, viene esto, y esa trompeta que Dios mandó nos avisa y tenemos que prevenirnos, pero no agarrar que el Señor me dijo, el Señor me habló y me dijo. Si el Señor no te habló y no te dijo nada, abusado, porque aquí en las Sagradas Escrituras nos dice que si malinterpretas la palabra de Dios, tienes que ser muerto. Y de este tema voy a hablar hoy en la noche. Hoy es lunes, día de los eslabones perdidos de la Biblia, y vamos a hablar de este tema. Pongan mucha atención a él porque va a ser de suma importancia, ¿sí? Bien, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ella, o sea, contra la Biblia, y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres, o sea, las Biblias, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, ¿sí? Ahora bien, Sodoma y Egipto lo menciona, es el valle de la montaña o el monte de la calavera, donde nuestro Señor Jesucristo murió. Posiblemente ahí es donde vayan a llevar todas las Biblias el anticristo, ¿verdad? Y ahí las queme como años atrás, hace 2000 años, su Dios del anticristo, ¿verdad? Mató a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, he aquí, esto lo tenemos en Amós capítulo 8, versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. O sea, va a llegar un momento en que ya no va a haber Biblias y van a decir, ay, ¿y ahora qué vamos a leer? Quisiera leer la Biblia, quisiera leer ese salmo, quisiera leer ese pasaje bíblico. Si no te lo aprendiste, pues ya ni modos, ya no lo vas a volver a ver, porque el anticristo va a mandar a sus soldados y a ir casa por casa para recoger las Biblias. No crean que ahí voy a esconder esta. Escondes una y de casualidad te la encuentran después, no te la vas a acabar. No sabes con quién porque con Satanás no se juega, Ni digan, es que Dios me va a proteger, ¿no? Porque Dios en su bendita palabra ya te está avisando que esto va a suceder. Y si tú desobedeces a lo que dice aquí porque quieres hacer un alma caritativa, la muerte mereces. Y el infierno también. En 2 de Reyes capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino y nunca más le vio. También Génesis capítulo 5 versículo 24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, desaparecieron de la tierra cuerpo y alma, no nada más alma, sino cuerpo y alma. Moisés, al menos, el alma fue levantada, el cuerpo Dios lo puso en un lugar especial donde solamente Él sabe, y tú ni yo nos importa dónde Dios lo haya puesto, porque esa fue su decisión, y Él es soberano para hacer lo que quiera en su tierra, ¿sí? Si tú quieres hacer lo que quieras en tu tierra, haz tu propia tierra, Y aconteció que yendo ellos, ya lo habíamos visto, con respecto al arrebatamiento o rapto, cuando Cristo venga por su iglesia, Daniel y Mateo nos revelan lo siguiente: estando el anticristo en pleno poder mundial,
Cristo pasará como un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente sin que el anticristo pueda hacer algo por evitarlo. Esto lo tenemos en Mateo 24, 27. O sea, cuando el anticristo diga, aquí estoy, soy yo, porque la palabra de yo soy es la de Dios, yo soy. Pero cuando el anticristo diga soy yo, es al revés, soy yo, ¿sí? Entonces, en ese momento el Señor Jesucristo como un rayo va a bajar por su iglesia y se la va a quitar, se la va a sacar de esta tierra, para llevarla ¿a dónde? A las moradas celestiales que ya nos prometió en Juan capítulo 4, ¿sí? El anticristo, al darse cuenta que solo la verdadera iglesia de Cristo y el Espíritu Santo ya no están en la tierra, se enojará y hablará blasfemias contra el Dios del cielo y de la tierra, pues su principal objetivo era cumplir el anhelado deseo de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo. Pongan atención con esto que viene. Lo intentó provocando que Daniel nos diera a conocer el plan divino de Dios para su pueblo y para su iglesia. Lo intentó matando a Jesús. Lo intentó dispersando a los discípulos de Cristo por todo el mundo. Lo intentó uniendo a la iglesia de Cristo con la iglesia del Estado, que es la católica universal apóstata romana, con el emperador Constantino y el papado. Lo intentó matando a los cristianos en la abominable y demoníaca Santa Inquisición, organizada por los terroristas del clero con su grupo denominado los Caballeros Templarios. Lo intentó por medio de Hitler y Mussolini, lo intentó por medio de 24 papas y un poderoso Vaticano, y por último, intentó poner la marca del hombre para identificar a los fieles de Cristo y destruirlo. Y hacía, dice Apocalipsis capítulo 13, 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, 666, ¿sí? Y con todo esto, Cristo vino por su iglesia y de sus propias manos la arrebató, se la quitó y ni cuenta se dio. Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, nos dice 2 de Pedro 3:10. Nota importante. Por tal motivo, la próxima venida de Cristo por su iglesia se le llama el arrebatamiento o el rapto, porque precisamente eso es lo que va a suceder. Cristo, como un rayo, le arrebatará a Satanás de sus inicuas manos a su fiel y amada iglesia, tal y como nos lo indica claramente en Lucas 17:20, que dice, preguntado por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ante esto, el anticristo, para asegurarse completamente de que no haya más seguidores de la fe en Cristo en la tierra, y para poder identificarlo más fácilmente sobre todos aquellos que rechazaron ponerse su marca, pondrá en marcha su siguiente plan. Pero ¿cuál es su siguiente plan? Este plan lo vamos a ver el día de mañana. Por el momento es todo, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Soy Juan Carlos Muñoz.